estudiantes de geometría. En este video les voy a contar un poquito de lo que trata la sección 2.2, más allá de que no la vamos a estudiar, es decir, no vamos a realizar las actividades que proponen los ejercicios, pero sí lo necesitamos para explicar algo que viene más adelante. La sección 2.2 trata sobre la demostración indirecta. La demostración indirecta es un método de demostración, ¿sí?, que sirve para demostrar enunciados matemáticos. Hasta acá nosotros veníamos utilizando el método directo, es decir, suponíamos que la hipótesis P era verdadera y a través del razonamiento lógico y deductivo llegábamos a la conclusión Q, ¿sí? Bueno, ahora, el método indirecto es diferente, ¿sí? Se utiliza generalmente para demostrar existencia y unicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a utilizar cada vez que querramos demostrar que cierta recta existe o que cierta recta es única. Supongamos que tenemos un enunciado de la forma P implica Q, donde el dado, es decir, la hipótesis, está explicitada por el enunciado P y la conclusión, lo que queremos demostrar, por el enunciado Q. Para hacer el método indirecto debemos cumplir con estos tres pasos. El primero es suponer que la proposición P es verdadera y que la proposición no Q, es decir, la negación de la conclusión, también es verdadera. Luego, razonamos lógicamente, del mismo modo que lo hacemos por el método directo, razonamos lógicamente, pero vamos a llegar, si es que nuestra implicación es verdadera, vamos a llegar a una contradicción. Esa contradicción generalmente suele ser la hipótesis, pero también puede ser que se llegue a contradecir algún teorema o algún postulado. Cuando llegamos a una contradicción, esta contradicción surge porque nosotros supusimos que el enunciado no Q era verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, el enunciado no Q, al haber llegado a una contradicción, significa que el enunciado no Q es falso. Y si no Q es falso, tenemos lo que queríamos probar, que Q también es verdadero. Un ejemplo de la demostración por el método indirecto es en el teorema, que es el recíproco del postulado 11. El postulado 11 nos decía que si dos rectas paralelas son intersecadas por una transversal, entonces los ángulos correspondientes eran congruentes. Su recíproco es un teorema porque lo podemos demostrar, pero dice que si dos rectas son intersecadas por una transversal tal que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Bueno, veamos la demostración de este teorema, que es el recíproco del postulado 11. Dice, si dos rectas son intersecadas por una transversal tal que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Como figura de análisis tenemos lo que aparece aquí con color negro, es decir, sin esta recta R que yo la trazo luego auxiliar en el proceso de la demostración, ¿sí? Entonces, como dado tendríamos las rectas L y M y la transversal T, donde nos va a decir que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Eso es parte de la hipótesis porque son los ángulos correspondientes que se forman. Lo que tenemos que demostrar, y que todavía no sabemos, es que la recta L y la recta M son paralelas. Dijimos que el primer paso en la demostración indirecta era suponer que la proposición P era verdadera y que la proposición no Q también es verdadera. Entonces acá, ¿qué vamos a suponer? Que L y M son rectas intersecadas por la transversal T, con el ángulo 1 congruente al ángulo 2, pero vamos a negar la proposición Q, es decir, vamos a suponer que L no es la paralela a M. Bien, ahora, nosotros tenemos el postulado 10 que nos dice, dada una recta, en este caso va a ser M, y un punto P que no pertenece a ella, existe una paralela y solo una. Entonces, si L no es paralela a M, por el postulado 10 nosotros sabemos que existe una recta, R, que sí es paralela a M. Y ahí la trazamos con color rojo. Esta recta R, si es paralela a M, el ángulo 3 va a ser congruente con el ángulo 2, porque serían los ángulos correspondientes. Entre rectas paralelas podemos asegurar que son congruentes.
Entonces 3 congruente con 2. Por hipótesis teníamos que el ángulo 1 era congruente con 2. Entonces, si enganchamos estas dos congruencias por la propiedad transitiva de la congruencia, si 1 es congruente a 2 y 2 es congruente a 3, el ángulo 3 resulta ser congruente al ángulo 1, por nuestro razonamiento lógico. Entonces, la medida del ángulo 3 va a ser igual a la medida del ángulo 1, ¿sí? Pero si nosotros hacemos por el postulado de adición de ángulos, ¿sí? El ángulo 1, ¿a qué va a ser igual? A la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4, ¿cierto? Como habíamos visto que 3 era congruente con 1, podemos reemplazar, es decir, aplicar la propiedad de sustitución. Y decir que reemplazamos acá, ¿no? La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 1. Por la propiedad de sustracción de la igualdad llegamos a que la medida del ángulo 4 es igual a 0. Y acá es donde se nos apareció a nosotros la contradicción, que se suele señalar con un signo de admiración, ¿sí? Ese signo de admiración significa un absurdo, algo que es falso, ¿sí? ¿Y qué es lo que se nos contradice? En nuestro caso, habíamos dicho nosotros que generalmente se contradice la hipótesis, es decir, la proposición P. En nuestro caso se contradice el postulado del transportador. El postulado del transportador dice que cada ángulo tiene una medida que es un número positivo único. Bien, haber llegado a una contradicción significa que la suposición, es decir, que no Q era verdadero, es falso, ¿cierto? Por lo tanto, Q debe ser verdadero, es decir, la recta L es la paralela a la recta M. Bueno, en la sección anterior nosotros estudiamos 5 enunciados que tenían la misma hipótesis, ¿no es cierto? Decía, si dos rectas paralelas son intersecadas por una transversal, uno de los enunciados era el postulado 11. Decía que se cumple, que los ángulos correspondientes son congruentes. Los otros son teoremas. Decía que si las rectas son paralelas, entonces los ángulos alternos internos son congruentes, los ángulos alternos externos son congruentes, los ángulos internos del mismo lado de la transversal son suplementarios y los ángulos externos del mismo lado de la transversal son suplementarios. Estos 4 eran teoremas y el primero era un postulado, ¿cierto? Fíjense que todos estos enunciados tienen en común la misma hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar estos enunciados cuando queremos demostrar la relación entre los ángulos, ¿sí? Es decir, o la congruencia o que son suplementarios. Mientras que ahora en la nueva sección, que es la sección 2.3 en la que nosotros estudiamos, van a aparecer 5 enunciados que van a ser justamente los recíprocos, es decir, van a tener todos la misma conclusión. ¿Quiénes son esos enunciados? Son todos teoremas. Este es el que demostramos recién, que es el recíproco del postulado 11, y dice, si dos rectas son intersecadas por una transversal, tal que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Si dos rectas son intersecadas por una transversal tal que los ángulos alternos e internos son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Si dos rectas son intersecadas por una transversal tal que los ángulos alternos e externos son congruentes, entonces las rectas son congruentes. Y después los últimos dos dicen, si dos rectas son intersecadas por una transversal tal que los ángulos internos del mismo lado de la transversal sean suplementarios, las rectas son paralelas. Y si dos rectas son intersecadas por una transversal tal que los ángulos externos del mismo lado de la transversal son suplementarios, nos asegura que las rectas son paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 5 enunciados nosotros los vamos a utilizar cuando nos pidan demostrar paralelismo. ¿Qué quiere decir? Cuando en la conclusión de lo que nosotros, es decir, la tesis, a lo que queremos llegar, el demostrar, sea que ciertas rectas son paralelas. Entonces tendremos que utilizar estos enunciados. Ahora, cuando nos pidan a nosotros demostrar
que que ciertos ángulos son congruentes o suplementarios, vamos a utilizar estos enunciados.